Hola amigos, abordaremos un tema muy interesante y que tiene que ver con la lógica. Esa lógica que se constituye en el pilar fundamental sobre el cual se construye la matemática y en general todas las ciencias. En particular, vamos a hablar acerca de la deducción de la tabla de valores para la implicación. Recordemos que la implicación es una proposición compuesta que tiene la forma si P, entonces Q, y que la representamos como aparece en la parte inferior izquierda de su pantalla, utilizando las letras P, Q en representación de las proposiciones y entrelazadas con una flechita que nos representa a ese conectivo entonces. P recibe el nombre de antecedente y la proposición Q recibe el nombre de consecuente. Y decimos que Q es una consecuencia de P, es decir, Q ocurre como consecuencia de la ocurrencia de P. Veamos esta situación que planteamos acá con un ejemplo muy sencillo. Si Juan es español, entonces Juan es europeo. Observen que el ser europeo es una consecuencia de ser español y no al contrario. Es decir, yo puedo ser europeo sin que necesariamente sea español, pero si soy español, necesariamente soy europeo. Vamos a tratar de diligenciar esta lista de chequeo considerando todas las posibles opciones que tengamos para nuestro amigo Juan. Y vamos a través de esta lista de chequeo, llegar a unas conclusiones muy interesantes que nos permitirán entonces también deducir a la par esa tabla de verdad o tabla de valores para la implicación. Imaginemos que tenemos a nuestro amigo Juan y analizamos su situación en general acerca de su procedencia. Y entonces nos preguntamos, ¿Juan es español? Y decimos, perfecto. Si Juan es español, pues obviamente Juan es europeo. Y entonces la expresión, si Juan es español, entonces es europeo, pues absolutamente tiene sentido y es una proposición que es veraz. La pregunta ahora es, ¿será posible que ocurra la siguiente situación? Juan es español, pero al mismo tiempo Juan no es europeo. ¿Será posible que Juan sea español y Juan no sea europeo? Pues observamos que eso es absolutamente imposible. No puede ocurrir que Juan sea español y no europeo. ¿Será posible que Juan no sea español, pero que sí sea europeo? Observamos que sí es posible que Juan no sea español. Lo decíamos hace un momento, es posible que por ejemplo Juan sea italiano. Entonces no es español, pero sí es europeo. Entonces sí cabe esa posibilidad. ¿Será posible que Juan no sea español y que al mismo tiempo Juan no sea europeo? ¿Se puede dar esta posibilidad? Y observamos que absolutamente sí. Pudiéramos pensar que Juan es, por ejemplo, colombiano. Y entonces tendríamos que esa expresión es absolutamente veraz. Mire que si nosotros consideramos que la expresión si Juan es español es la proposición P, y si consideramos la proposición Juan es europeo y la llamamos Q, entonces ahí tendríamos una expresión de la forma P, entonces Q. Y esa lista de chequeo pues perfectamente la podemos trasladar a la tabla de valores, solamente que pues ya no diríamos se cumple y no diríamos un chulito para chequear positivamente o una cruz para chequear negativamente, sino que asignaríamos los valores de verdad de la proposición. Entonces tendríamos en primer lugar, Juan es europeo, verdadero, Juan es español, verdadero, Juan es europeo, verdadero, y observamos entonces que la proposición P entonces Q, pues es absolutamente cierta. Estaríamos entonces en ese caso hablando de esta primera situación de lo observado en la lista de chequeo. En el segundo caso tendríamos entonces que la proposición P es entonces verdadera, es decir, Juan es español, y la proposición Q es falsa. Y entonces observamos que la proposición en general es una proposición falsa, es decir, en la proposición compuesta P entonces Q, si el antecedente es verdadero
y el consecuente es falso, pues tenemos que la proposición en general es falsa. La siguiente situación entonces estaría representada en el tercer renglón de la lista de chequeo, y entonces tendríamos que P es una proposición falsa, P es una proposición falsa, Q es una proposición verdadera y la proposición en general, es decir, la implicación, es una proposición verdadera. Y de la misma manera, en la última situación tendríamos la proposición P, una proposición falsa, la proposición Q, una proposición falsa, y en general la implicación sería una proposición verdadera. Observamos entonces que en esta proposición compuesta, en la implicación, ocurre algo muy interesante, y es que la proposición es falsa solamente en una situación, y es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos la proposición es verdadera. El trabajo que hemos desarrollado tiene por objeto pues deducir esta tabla de verdad, y que ustedes pues tengan presente de dónde se obtienen, cómo se obtienen estos valores de verdad para la implicación, y que entonces ellos cobren sentido, tengamos un sentido claro acerca de dónde provienen esos valores, vuelvo e insisto. Bien amigos, espero que a través de este ejercicio que hemos desarrollado, pues ustedes tengan una claridad al respecto del tema tratado. Espero que me le den me gusta a este video, que se suscriban a mi canal, y pronto nos veremos para más videos acerca de las matemáticas o de las ciencias en general.